descrita muchas veces como la obra maestra de Quentin Tarantino. Hoy vamos a estar analizando Inglourious Basterds o Bastardos sin Gloria y el poder de construir una escena de la manera correcta. Inglourious Basterds es una película de guerra del año 2009, escrita y dirigida por Quentin Tarantino, con actuaciones de Brad Pitt y Christopher Waltz. La película cuenta una historia alternativa de dos complots para hacer lo que todo mundo ha soñado y 99% la respuesta a la pregunta ¿qué harías si pudieras viajar al pasado? Y es asesinar a los líderes de la Alemania nazi, uno planeado por Johanna Dreyfus, una joven propietaria de un cine judío francés, y el otro por los británicos, pero en última instancia lo lleva a cabo únicamente un equipo de soldados judíos estadounidenses dirigidos por el primer teniente Aldo Raine, el Apache. El guión se escribió en 1998, pero por complicaciones sobre cómo cerrar la película se retrasó todos estos años. Quentin Tarantino escribía distintos finales hasta el punto en el que pensó llegar a hacerlo una serie de televisión, pero finalmente se decidió por un final. Tuvo un presupuesto de $70 millones y generó $321.5 millones en taquilla, convirtiéndola en la película más taquillera de Tarantino hasta ese momento, hasta que fue superada en taquilla por Django Unchained en el año 2012 y después Once Upon a Time in Hollywood en el año 2019. También ganó múltiples premios y nominaciones, entre ellos 8 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. Y como es Tarantino, obviamente fue grabada en un Kodak Vision 2 200T, 200 tuxteno, y un Vision 3 500T. Para empezar con este análisis, hablemos sobre el build-up de una escena o la construcción de esta. Abrimos la película que sabemos que será sobre un tema serio, un tema fuerte como lo son los nazis y Hitler, con los créditos principales con distintas tipografías antiguas, mientras que toca una orquesta en el fondo que suena como de el viejo oeste. Y desde aquí ya nos están avisando que estamos a punto de ver un duelo, quizás no de pistolas, pero sí de palabras. Y desde ya sabemos que lo que estamos a punto de ver va a ser algo completamente diferente a lo que una película de guerra normalmente nos ofrece. Y es cuando se nos presenta aquí quizás uno de los inicios de película más tensos que hay en la historia, que jamás hemos visto, y tenemos a un oficial de la SS que amablemente y de la manera más carismática posible cuestiona a quien cree está escondiendo judíos en su casa, mientras vemos lo que parece ser un cuestionamiento junto con tortura psicológica mezclado con una aparente charla calmada entre dos hombres sin la necesidad de que escale a más. La conversación de pronto cambia de francés a inglés y pronto nos daremos cuenta de que esto no se hizo para complacer a la audiencia americana y sentar finalmente el lenguaje de la película, sino que era un plan muy cuidadosamente e inteligentemente hecho y ejecutado para que los judíos escondidos no se dieran cuenta de lo que estaba a punto de pasar. Y es aquí cuando comenzamos a entender y a conocer la personalidad de nuestro antagonista, y quizás uno de los mejores antagonistas de toda la historia. Y mientras que sí quisiera analizar a este personaje en particular, creo que merece su propio video para eso. Depende de ustedes si lo quieren ver o no. Creo que muchas veces el personaje hace a la película y así es como esta toma su valor, y creo que este es gran parte del caso. Creo que Hans Landa es gran parte de la película y merece su propio análisis como villano. Pero en fin, Tarantino usa a través de su película algo muy importante y la razón principal por la que te quedas pegado a la pantalla a pesar de estar viendo una película de 2 horas 33 minutos, y este es el build-up de una escena o la construcción gradual de esta. Para que algo nos cause suspenso, nervios, temor, ansiedad, hay distintas cualidades que podemos plasmar en la pantalla grande para transferir estos sentimientos al espectador, y estos son el conflicto, la disonancia o la inestabilidad, la incertidumbre, la expectativa, la predicción y la anticipación, el significado emocional de los eventos pasados, la falta de control y el aspecto temporal. Cuando vemos una película bélica y llegamos al punto en el que va a haber una inspección de una casa, en el que los soldados alemanes llegan a un hogar y buscan a los judíos, normalmente está tensa y violenta de principio a fin. Desde el momento en que los alemanes tocan la puerta y entran ya desde una ciudad bombardeada,
llega hasta el hogar humilde, ya sabemos que habrá un cuestionamiento rudo, que habrá niños nerviosos escondiéndose detrás de las piernas de sus padres, niños llorando y una subida de tono en el habla que va a ir escalando. Pero cuando ves la apertura de Inglourious Basterds, inmediatamente entiendes la idea de que Tarantino está construyendo la escena casi como un juego de ajedrez. Estamos en el medio de Francia. Esta no es una vida de ciudad devastada por la guerra, al contrario, estamos en un campo abierto con muchos pastizales, con vacas, una vida tranquila, un hogar de paz, lo que es un ambiente seguro, la definición de vida tranquila, y lo ha sido hasta ahora. Una vez que Hans Landa está allí, nos enfrentamos a una situación llena de conflicto. Hay dos objetivos en competencia. Una persona quiere esconder judíos y la otra quiere cazarlos. Esto nos crea una escena con cierta inestabilidad. Sabemos que no puede durar para siempre y que uno de los dos tiene que terminar ganando. Esta es una batalla por el control y nadie la tiene, específicamente no la audiencia. De hecho, la audiencia es la que menos control tiene sobre la situación. Lo único que nos queda hacer es esperar con ansiedad y de una manera tensa hasta que este conflicto se resuelva, nos guste o no el resultado. Solo estamos sentados esperando a ver cómo se desarrolla este desastre. Por lo tanto, hay incertidumbre en el destino de la situación. Ahora, conociendo a Tarantino, podemos predecir que Landa ganará, pero desafiando las emociones de la audiencia para generar suspenso. Tarantino hace que dure mucho tiempo esta escena y él menciona cómo generar suspenso en una escena funciona como una liga elástica y cómo su método es estrechar la liga lo más que se pueda, porque entre más la estires, es decir, entre más dure la escena, mayor será la inversión emocional por parte de la audiencia y por lo tanto mayor será el sentimiento de recompensa o de temor. En fines prácticos, entre más tiempo dure la escena, más suspenso sientes, entonces más te pega la escena final, para bien o para mal. En sus palabras, ¿por qué tener una escena de suspenso en 8 minutos si la puedes tener en 22 minutos? Durante diversas partes de la película, no solo en esta, pero obviamente siendo la escena inicial es la primera vez que lo vemos, y él explica la teoría de Hitchcock de tener una bomba debajo de la mesa. Y entonces, bueno, Hitchcock, que es el padre del suspenso, el maestro de todo esto, él menciona cómo puedes tener en una escena a dos personas sentadas teniendo una conversación en una mesa y las puedes ver conversar por 10 minutos, ponle tú, y en esos 10 minutos al final te das cuenta que debajo de la mesa tenían una bomba todo este tiempo, explota en 5 segundos y se acabó. Hay shock, claramente, pero hasta ahí. ¿Qué pasaría si tenemos la misma escena, 10 minutos de conversación, pero desde el principio enfocamos y decimos que hay una bomba debajo de esta mesa? Agregándole suspenso a todo esto, agregamos un reloj en la pared que va a estar contando cuidadosamente cómo pasa el tiempo. Entonces ya no es una tensión, ya se vuelve suspenso. Ya no tenemos un shock al final y es todo, sino que esos 10 minutos de conversación se nos van a hacer eternos y vamos a estar sintiendo esta ansiedad junto con los personajes de por qué no pueden ver la bomba, va a explotar en cualquier momento, porque hablan de cosas tan banales cuando en cualquier momento va a explotar la bomba y van a ser sus últimas palabras. Y así es como se crea el suspenso. A todo esto obviamente contribuyen cosas como la conversación, el lenguaje, pero también específicamente en Inglourious Basterds, los vasos de leche, los cigarros, la presencia inminente de los soldados, las hijas y por supuesto las personas en el sótano. Las personas en el sótano terminan siendo la bomba debajo de la mesa en la teoría de Hitchcock. Y así sucede en la película con múltiples escenas, como lo es cuando Hans se reencuentra con Shosanna o cuando un oficial de la SS descubre a unos impostores en la taberna. Y así, con una construcción de escena perfecta, Tarantino logra tener a la audiencia pegada a la pantalla por 17 minutos de pura conversación, que es lo que dura el capítulo 1, haciendo que pasemos de sentir tensión a suspenso gradualmente. Hablemos ahora sobre la mezcla de la realidad con la fantasía. El título del capítulo 1, Érase una vez en un Francia ocupado por los nazis, ya nos avisa de cierta manera que estamos a punto de ver algo que no es 100% histórico, algo que no es 100% verídico históricamente. Es
es del conocimiento de todos que la frase érase una vez es el inicio de un cuento, de algo salido de la fantasía, de la imaginación, algo que no existe. Este fue uno de los factores que hizo que no solo que a muchas personas no les gustara la película, pero de hecho que la detestaran. Esta manipulación de la historia hizo pensar a muchos de qué sirve representar la muerte de Hitler a manos de los judíos si nunca sucedió. Al reinventar la historia, ¿acaso borramos el significado de los eventos que realmente sucedieron? La justicia y la venganza no son lo mismo, pero Inglourious Basterds sí nos demuestra cómo pueden cruzarse. La venganza judía no significa que vamos a marcar a los nazis con swásticas en la frente o arrancarles el cuero cabelludo. El último triunfo judío es vivir libremente, recuperar exactamente lo que Hitler trató de eliminar, desafiarlo transmitiendo sus tradiciones, aprendiendo sobre nuestro pasado y prosperando en el mundo. Eso es tanto la justicia como la venganza. Inglourious Basterds usa el pasado como un recipiente para ilustrar este concepto, un mensaje que podemos y debemos usar para dictar nuestro presente y nuestro futuro. Pero es que aunque lo que vemos en la pantalla se puede decir que es algo digno de aplaudir, también plantea la cuestión de al final quién es el verdadero malo en la historia. O es que todos lo son en cierta medida, claro, unos más que otros, pero malos nonetheless. Y es que todos juegan un rol de antagonista en esta película, nadie se salva. De cierta manera, el núcleo de la historia se nos presenta como un juego moral de sadismo. ¿Hasta qué punto la venganza es buena? Si la venganza es igual de sádica que las acciones por las cuales estamos tomando venganza, ¿en dónde nos deja a nosotros? ¿Somos igual de culpables escudados bajo el velo de moralidad de que lo estamos haciendo por un bien común? ¿Rebajarnos a la violencia que comete el enemigo realmente nos hace mejores? Mientras que la mayoría aplaudió al final de la película, otros critican que en vez de ser una venganza alternativa, satisfactoria y la historia que a todos nos hubiera gustado ver suceder, otros argumentan que esto en realidad termina convirtiendo a los judíos en nazis. Si esto es algo bueno o malo, justificable o no, eso ya depende de cada espectador. Lo que vemos y lo que no vemos. No es sorpresa que a Tarantino le gusta dejar huecos en la historia. No por error, sino porque, como él menciona, el hecho de que no nos diga qué hay en el maletín de Pulp Fiction, por ejemplo, hará que cada quien se haga una idea independiente de lo que hay dentro. Y si yo me hago una idea y tú te haces otra y el de al lado se hace otra, entonces ya no estamos viendo la misma película. La película se vuelve lo que cada quien quiere. Es una gran idea para el pensamiento crítico y justamente apoyo la idea de que no todo tiene que estar explicado explícitamente. Esto lo vemos en Inglourious Basterds con la cicatriz de Aldo Raine que tiene en el cuello. Es grande y un detalle significativo definitivamente, pero nunca sabemos el por qué. El por qué ya dependerá de cada quien. Y estos pequeños detalles que dependerán de nosotros y de nuestra imaginación ayudarán a la narrativa de la historia. Algunos podrán no notarla y pensar si Aldo es tan sádico a pesar de ser contra los enemigos, ¿qué lo hace mejor que los enemigos? Mientras que alguien que ve la cicatriz y pensó que probablemente fue resultado de tortura, podría justificar sus actos por ser precisamente una víctima de los nazis y por ser víctima muy probablemente de un acto inimaginable para que haya dejado esa cicatriz. La realidad es que no hay respuesta correcta y esto ayuda a que la experiencia de cada uno al ver la cinta sea única, con nuestras mentes escribiendo también parte de la historia. Pero en cuanto a lo que vemos, incluso los pequeños detalles cuentan. Ya hay un análisis en YouTube sobre cómo los objetos en la mesa a la hora de negociar con Hans nos dice quién lleva la delantera en la negociación y quién se siente encerrado en esta. Así que con todo gusto pueden ir a checar dicho video, pero también lo vemos en cosas como la pipa que saca Hans Landa al estar hablando con el granjero francés. Y es que el personaje de Hans fuma, pero normalmente fuma cigarros, menos en esta ocasión, donde saca una pipa enorme, pero es que no es cualquier pipa, sino que es la misma pipa que usa Sherlock Holmes. Esto para decirle a la audiencia y al granjero francés, de cierta manera, ya te caché que me estás mintiendo, ya gané la escena. Aparte de, obvio, el juego de la mía es más grande que la tuya, este juego de ego y este juego de poder. La película también está llena de paralelismos. Cuando Hans confronta a Bridget, por ejemplo, se nos presenta en
en un plano holandés. La única vez en toda la película en donde vemos este plano también es anteriormente cuando vemos a Donnie a punto de matar a un nazi. Esto nos avisa una vez más cómo algo malo se aproxima. El poder del cine. Tarantino menciona que esta cinta en realidad trata sobre el poder del cine. Las películas en sí mismas pueden reescribir la historia. Por ejemplo, Hitler finalmente es asesinado porque fue a ver una película en un cine. Estaba viendo una película sobre el heroísmo alemán, una película dentro de una película. El nombre de los bastardos, por ejemplo, son nombres de famosos directores de cine B. Así que técnicamente los bastardos son directores de cine que andan matando nazis y cambiando el curso de la historia. Es algo verdaderamente poético si uno lo quiere ver así. Mientras que Goebbels planea usar el poder del cine como un arma para mal uso, el cine termina siendo la espada metafórica con la que viven y con la que mueren. Esta cinta saluda y problematiza el poder del cine a la vez, apreciando que tanto los buenos como los malos pueden adorar y explotar esta potencia, y reconociendo que ser espectador no carece de consecuencias morales. Solo un espectador irreflexivo no se verá reflejado en tomas de Hitler riéndose mientras observa cómo masacran a los estadounidenses en Nation's Pride. Sin embargo, también sugiere que lo que uno hará y lo que uno observa no necesariamente tienen que coincidir, son cosas totalmente diferentes. Mientras el público nazi disfruta de su matanza en pantalla, Soller se excusa del teatro diciendo: no me gusta ver esta parte. Tal vez sintió que era un poco tarde para las explosiones y la guerra. Como tantas cosas, ya depende de tu idea de diversión. Tarantino ha mencionado anteriormente cómo las películas no son lo que los directores nos presentan, sino cómo las tomamos como audiencia. Para él, por ejemplo, King Kong es una película de la esclavitud. En sus propias palabras, por supuesto, King Kong es una metáfora del comercio de esclavos. No digo que los creadores de King Kong tuvieran la intención de que fuera así, pero eso es lo que hicieron. Eso es la película que hicieron, ya sea que tuvieran la intención de hacerlo o no. Esta idea que Tarantino tiene sobre el cine, sobre el poder del cine en las audiencias, lo vemos reflejado también cuando obviamente un oficial de la SS en un juego termina siendo King Kong, pero él lo confunde con los esclavos. Al final, Inglourious Basterds es también un homenaje al cine, y uno bellísimo en todos sus aspectos y en todos sus géneros. Es decir, el capítulo 1 es un gran tributo a The Good, the Bad and the Ugly de 1966 de Sergio Leone, pero a través de la película vemos que todo se centra en el cine, ya sea conversaciones, lugares o incluso trivia, representando en todos sus aspectos el gran poder del cine, no solo a nivel histórico, pero también a nivel personal. You know something, you bitch? I think this just might be my masterpiece. Y bueno, eso es prácticamente todo. Inglourious Basterds es una película de la cual se puede hablar tanto. Yo solo toqué los aspectos iniciales que me llamaron la atención en la película, que para mí hacen que sea una gran película. Pero como dije, Hans Landa tiene su propio análisis. Es un personaje tan increíble y tan poderoso, y definitivamente uno de los mejores villanos en toda la historia que hemos visto en el cine. Entonces ese es su propio video. Y también las referencias. Hay una cantidad inmensa, no se imaginan, de referencias a lo largo de la película a otras películas. Yo solo mencioné al principio cómo hay un paralelismo con The Good, the Bad and the Ugly, pero la película entera está llena de referencias tanto a películas como a directores. Entonces sí, ese también es otro video por aparte, pero espero que lo hayan disfrutado. Ustedes díganme qué opinan de la película. ¿Creen que es el mejor trabajo de Tarantino? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Me encanta leerlos siempre, y nos vemos para otro video. Bye.